la mejor amiga de mi esposa durante 40 años, falleció de cáncer. En el servicio conmemorativo, mi esposa anunció de repente que se iba a casar con el esposo de su mejor amiga. Lloró diciendo que habían estado enamorados durante años y esperaban pasar el resto de sus vidas juntos. Las lágrimas de nuestros hijos, las súplicas de nuestros amigos y familiares, mis propias súplicas, ella las enfrentó a todas con silencio. Al verlos tomarse de la mano bajo la lluvia torrencial, sentí que todas mis fuerzas se agotaban. Resultó que nunca había poseído verdaderamente su corazón. Entonces, ¿qué sentido tenía mantenerla aquí si solo tenía su cuerpo? Volví a entrar y le entregué a mi esposa los papeles de divorcio firmados. Está bien, dije. Estoy de acuerdo con el divorcio. Victoria Lewis me miró con los ojos llenos de incredulidad. Luego, con mano temblorosa, tomó los papeles del divorcio, protegiéndolos cuidadosamente con su ropa para resguardarlos de la lluvia, como si fueran sus salvavidas. Una punzada de dolor me atravesó el corazón. Esta libertad de perseguir su verdadero amor era algo que probablemente había estado anhelando durante los últimos 40 años. Y el hombre cuya mano ella sostenía, aunque las arrugas marcaban las comisuras de sus ojos, todavía era elegante y encantador. Cameron Price tomó suavemente a Victoria en sus brazos y me habló con sinceridad. Sinceramente, gracias por dejarla ir. Cuidaré bien de Victoria de ahora en adelante. Cuando sus figuras desaparecieron en la noche lluviosa, 2 autos se detuvieron frente a la casa. Mi hijo Julián y mi hija Susan me llevaron rápidamente adentro. Al ver la otra copia de los papeles del divorcio sobre la mesa, intercambiaron una mirada antes de confirmarlo conmigo. Papá, ¿qué es esto? ¿Aceptaste divorciarte de mamá? Estaba completamente exhausto. Apoyé mi frente en mi mano y respiré profundamente para aliviar el fuerte dolor de cabeza. Pasó mucho tiempo antes de que hablara. No puedes forzar algo que no está destinado a ser. A nuestra edad ya no nos quedan muchos años. Ya que tu madre insiste tanto, deberíamos respetar su decisión. Victoria Lewis y Rosemary Harper habían sido mejores amigas durante 40 años. Se conocieron a través de Cameron y de mí, pero su propia amistad se volvió mucho más profunda, haciendo que nuestras dos familias se sintieran como una sola durante todos esos años. Después de una batalla de 10 años contra el cáncer, Rosemary finalmente falleció. ¿Quién hubiera pensado que en su funeral Victoria haría algo que sorprendería a todos? Anunció su intención de casarse con el esposo de su mejor amiga, Cameron Price. No fue hasta ese día que supe la verdad. Ella y Cameron se habían prometido amor en secreto hacía más de 40 años durante un proyecto de desarrollo en el oeste, pero se vieron obligados a separarse debido a las políticas de reubicación. Más tarde, Victoria me conoció a través de un arreglo y nos casamos. El día de nuestra boda, ella volvió a ver a su primer amor entre los invitados que yo había invitado, pero ya era demasiado tarde. Los años transcurrieron vacilantes. Por consideración a la frágil Rosemary, Victoria se había abstenido. Finalmente, después de la muerte de su amiga, declaró sin tapujos el verdadero deseo de su corazón. El silencio llenó la habitación. Mi hija me sirvió un vaso de agua tibia y lo puso en mi mano. Después de una larga pausa, preguntó en voz baja, «Papá, después de que se divorcien, ¿cómo dividirán los bienes?» Me quedé atónito por un momento, luego me di cuenta de que mis hijos tenían todo el derecho a saberlo. Se trataba de su futura responsabilidad de cuidarnos, después de todo. Entonces les dije con franqueza, su madre pidió irse sin nada, pero estipulé en el acuerdo que dividiríamos todo 50-50. Julián respiró aliviado. «Qué bien, papá. Sabes que después de todos estos años pagando la enfermedad de la tía Rosie, a la familia Price no le queda mucho dinero». Su tono parecía indicar que le preocupaba que su madre no estuviera cómoda después de casarse con Cameron. Susan fulminó a su hermano con la mirada. Él se dio cuenta de su error y rápidamente añadió, «Papá, te las arreglarás solo. Deberías quedarte con más dinero». Me picaban los ojos al ver a mis hijos, ya adultos e independientes. Al menos todavía los tengo a ustedes dos. Al día siguiente, después de que Victoria y yo finalizáramos el divorcio, llegó a casa y, en silencio, empacó sus cosas para mudarse. Trabajó rápido, ya que había muy pocas cosas que quisiera llevarse. Ni siquiera les tomó una foto a los niños. Victoria, que parecía agotada por los años, ahora estaba tan ligera y alegre como una niña pequeña. Se me hizo un nudo en la garganta, rompiendo el silencio. Escuché, «Pronto te vas de viaje al suroeste. El aire allí es seco y tus pulmones están débiles. Deberías llevarte toda la miel silvestre que tenemos». Victoria se giró para mirarme, dudando solo un segundo antes de negarse. «No hay necesidad. No es algo sin lo cual no pueda vivir. Ya que nos vamos a separar, hagámoslo de forma limpia. Deberíamos simplemente alejarnos». Bajé la cabeza y sonreí amargamente, la burla hacia mí mismo se congeló en mis labios. Victoria tenía una enfermedad pulmonar crónica debido al tiempo que trabajó en ese proyecto en el oeste, una vieja enfermedad que ningún especialista podía curar. Durante mi trabajo de campo, me topé con un poco de miel silvestre de un apicultor de montaña que la ayudó a aliviar su malestar. Pero esta miel era rara y no estaba destinada a la venta pública. Así que cada año conducía 1000 millas para rogarle al apicultor que me regalara algunos frascos.
Durante todo este tiempo, lo que yo creía que era un dulce gesto de mi amor, en su corazón era solo algo no esencial, igual que los 40 años de matrimonio que yo había apreciado. Al poco rato apareció Victoria con una maleta pequeña y ligera. Ella se acercó a mí y sonrió mientras se despedía. Gracias por todo, de verdad, Jones. Puedes hacer lo que quieras con el resto de las cosas de la casa. No quiero nada de eso. Ah, y una última cosa, debería devolverte esto. Con esto, colocó un anillo de oro sobre la mesa de café. Era el anillo de compromiso que le había regalado, una pieza única con un diseño de mortaja y espiga que yo mismo había elaborado. Ella nunca volvió a usarlo después del día de nuestra boda. Cuando le pregunté, ella simplemente le quitó importancia, diciendo que era incómodo de llevar. Pensé que lo había perdido y estaba demasiado avergonzada para decírmelo. Ahora me doy cuenta de que probablemente ella vio ese pequeño círculo como los grilletes que la ataban. El destello del oro me cegó. Me puse de pie de un salto, con la respiración agitada. Sentí como si ese pequeño anillo me estuviera estrangulando. El aire quedó quieto por unos segundos. Finalmente, tomé su maleta liviana como una pluma y caminé hacia la puerta. Déjame llevarte al aeropuerto por última vez. Victoria empezó a negarse, pero yo ya había abierto la puerta y vi un coche aparcado fuera. Julián y Susana ya estaban esperando. Los niños me dijeron que volviera adentro y descansara. Se llevarían a su madre. El sonido del motor del coche quedó amortiguado por la puerta y se desvaneció rápidamente. Me dejé caer en el sofá y observé cómo la luz del sol en el suelo pasaba de blanca a dorada. Los últimos rayos del sol poniente caían sobre un jarrón antiguo en la esquina de la sala de estar. Fue un regalo de bodas de hace 40 años de Cameron Price y su novia en ese momento, Rosemary Harper. En aquella época, era un regalo caro y respetable. Todavía recuerdo cómo Victoria sostuvo el jarrón y lloró cuando lo desempacó el día después de nuestra boda. En ese momento me dolía el corazón. Me sentí incompetente, incapaz de proporcionarle a mi esposa cosas bonitas para decorar nuestra casa. Resultó que sus lágrimas eran un homenaje a su amor perdido, un lamento por una reunión que llegó demasiado tarde. No es de extrañar que Victoria nunca sintiera celos de los buenos antecedentes familiares de Rosemary. De hecho, se acercó a ella deliberadamente. Después de conocerse en la boda, ambas se convirtieron rápidamente en confidentes, una amistad que duró 40 años. Incluso Julián y Susana llamaban a Rosemary y a su marido sus padrinos, y todos eran increíblemente cercanos. Débiles recuerdos rondaban cada rincón de esta casa. Pasé varios días y noches perdido en una depresión silenciosa. Un día después, saqué mi teléfono y descubrí que no encendía. Unos días después, salí de casa por primera vez con el teléfono roto en la mano. El dueño del conocido taller de reparación de la esquina lo revisó eficientemente mientras conversaba un poco. Profesor Jones, ¿qué le trae por aquí? Pensé que toda la familia se había ido de viaje al suroeste. Los videos que su esposa publicó en las redes sociales son hermosos, dijo. Mientras me encontraba allí, atónito, sonó el timbre de inicio del teléfono. El reparador me devolvió el teléfono, diciendo que era un problema menor y que no me cobrarían nada. Me olvidé incluso de darle las gracias mientras me apresuraba a volver a casa. Después de cargar el teléfono, lo primero que hice fue abrir las redes sociales de Victoria. Desde hacía varios días estaba compartiendo videos del paisaje. Cuando hice clic en ellos, vi que ella, Cameron, Julián y Susana estaban en todos ellos. Los cuatro estaban riendo y felices como una verdadera familia de sangre. Con mano temblorosa llamé a Julián. Lo intenté 10 veces. Él no respondió ni una sola vez. Luego llamé a mi hija Susana. Después de muchos timbres, finalmente contestó con un impaciente hola. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. ¿Por qué estáis todos vosotros en el suroeste? La voz de Susana se volvió fría. Mamá está divorciada de ti. Mi hermano y yo somos adultos. No puedes decirnos dónde podemos ir y dónde no. Mamá tuvo una vida muy dura. Ella hizo mucho por nosotros. Ella merece ser feliz. Siempre estabas demasiado ocupado para pasar tiempo real con ella. Ahora que ha encontrado su felicidad, ¿no puedes simplemente desearle lo mejor en silencio? Sus palabras me cortaron el corazón como un cuchillo. Había trabajado día y noche por esta familia, por mis 2 hijos. Más que la partida de mi esposa, la fría indiferencia de los niños que había criado con tanto esmero me heló hasta los huesos. Cuando Julián tenía 6 años, un avispón le picó mientras jugaba. Ni siquiera me molesté en ponerme los zapatos, simplemente lo cargué en mi espalda y corrí 10 millas hasta la clínica. Las ampollas de sangre en mis pies tardaron medio año en sanar. Cuando Susana tenía 10 años, tuvo un concurso de violín. La noche anterior se rompió una cuerda. Pasé la mitad de la noche recorriendo con mi bicicleta todas las tiendas de música de la ciudad hasta que encontré a un luthier y lo desperté para que arreglara su violín. Todos esos recuerdos parecían existir solo en mi mente. Mi voz temblaba cuando hablé. No lo soy. Antes de que pudiera terminar, la voz de Cameron me interrumpió desde el otro lado. Sincero, no te enojes con los niños. Victoria y yo acabamos de llegar al suroeste para volver a visitar viejos lugares una última vez antes de morir.
Los niños simplemente están siendo filiales y quieren ver los lugares donde solía estar su madre. Hemos sido buenos amigos durante muchos años. Sé que eres de mente abierta y no le darás demasiada importancia. Su voz era tan tranquila y amable como siempre, pero con indiferencia me pintó de villano. No respondí. Perdí el control y colgué el teléfono de golpe. El teléfono golpeó el sofá y la pantalla, ya vieja, se quebró al instante, pero la maldita cosa era terca. A través de la telaraña de grietas, vi un comentario en la publicación de Victoria. Esos dos llevan tantos años llamando padrino a Cameron que uno pensaría que es su verdadero padre. Me invadió un mareo. No pude evitar recordar las 2 veces que Victoria se embarazó. En ambas ocasiones, ella lo había iniciado e insistió en que no usáramos protección. Pensé que era una bendición del cielo, pero ahora un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. El editor del editorial estaba afuera con un documento. Profesor Jones, no he podido contactarlo en unos días, así que me tomé la libertad de visitarlo. Se trata de su próximo libro sobre arquitectura antigua. Necesitamos su firma para confirmar la adición del profesor Price como coautor. Un momento mi voz era una áspera voz que salía de mi garganta. ¿Añadiendo a Cameron Price como coautor? El editor pareció un poco aturdido, pero asintió rápidamente. Su esposa ha estado manejando toda la comunicación con nosotros. Confirmó repetidamente que usted estaba al tanto y que había aceptado. Pero hace un par de días, la gerencia añadió un nuevo requisito, obtener su firma personal antes de la publicación. Temblaba de pies a cabeza, agarrando las pocas y delgadas páginas del formulario de consentimiento. Sentía que la sangre se me subía a la cabeza. Antes de que pudiera decir una palabra, todo se volvió negro y me desplomé. 3 días después de mi ingreso en el hospital, Victoria y los 2 niños finalmente llegaron. Al verme despierto, no mostraron ninguna preocupación. Victoria fue directa al grano. Cameron aportó muchas ideas a tu libro. Es perfectamente razonable añadir su nombre como autor principal. Observé su expresión seria y se me hizo un nudo en la garganta. Imposible. Ese libro fue el fruto de casi 10 años de investigación, recorriendo montañas y valles. Cada palabra era mi propia sangre y sudor. Y Cameron solo había ofrecido algunas sugerencias de formato. ¿Por qué se le atribuía el mérito de mi trabajo? Victoria estaba claramente preparada. Se burló. No tienes que compartirlo, pero te aconsejo que pienses en los niños. Si no le das a Cameron la coautoría, no los culpes por ser poco filiales y dejarte morir solo. Al oír esto, se me encogió el corazón. Estaba usando a los niños para amenazarme. Miré a Julián y Susana. Parecían un poco incómodos, pero aún así la defendieron. Sí, papá. Ya has publicado tantos libros. ¿Qué tiene de especial añadir a papá Cameron a este? Todos somos familia. Siempre hablas de cuánto nos quieres a mamá y a nosotros. ¿De verdad vas a echarte atrás en algo tan insignificante? Reí con una risa fría y furiosa, y los miré fijamente. No me llames papá. Me da asco. Crié a los hijos de otro hombre durante décadas, y ahora tengo que entregarle el trabajo de mi vida. No voy a. Tonta. El rostro de Victoria cambió drásticamente. ¿De qué tonterías estás hablando, temblando? Saqué el informe de la prueba de paternidad del cajón y se lo tiré delante. ¿Sabes exactamente de qué hablo, verdad, Victoria Lewis? Victoria recogió el documento aturdida, y su rostro palideció mortalmente al instante. Julián y Susan abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Soltaron, papá, ¿cómo lo supiste? Así que ya sabían que no eran mis hijos biológicos. Eso explicaba su repentina frialdad. Solté una risa amarga, con los ojos helados. Dicen que el vínculo de criar a un hijo es más fuerte que el del nacimiento. Pero al final, la sangre es más espesa que el agua. Nunca pensé que criaría a 2 traidores desagradecidos. Toda mi vida ha sido una broma. Susan bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Pero el tono de Julián era arrogante y despectivo. Papá, mira, todavía estamos dispuestos a llamarte papá. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Siempre y cuando aceptes compartir. Crédito, aún así, por los viejos tiempos, nos aseguraremos de que alguien esté ahí para darles un entierro digno cuando mueran. Julián, tú. Ya no pude contener mi rabia. Luché por ponerme de pie, pero un dolor agudo me atravesó el pecho. Al instante siguiente, un sabor dulce me llenó la garganta y esparcí una bocanada de sangre bajo la manta blanca. Entre sus gritos de pánico, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una habitación decorada para una boda. El sol brillaba con fuerza afuera y podía oír el sonido de las bocinas de los coches celebrando a lo lejos. Abrí la puerta y vi a mis padres, aún en la flor de la vida, mirándome con rostros llorosos y felices. Victoria Lewis estaba entre la multitud con un vestido rojo, pero su rostro estaba inusualmente pálido. Justo entonces, estalló una conmoción afuera de la puerta, una escena demasiado familiar. Una docena de compañeros de trabajo entraron en la nueva casa, trayendo regalos y felicitándome por mi matrimonio. Miré fijamente a Victoria.
Efectivamente, su mirada estaba fija sobre la figura más alta de la multitud. Cameron Price y Rosemary Harper entraron del brazo y, sonriendo, le entregaron un jarrón bellamente envuelto. Sinceras felicitaciones por su boda, deseándoles a usted y a la señora Jones una vida llena de felicidad e hijos. Pronto, la mano que Cameron les ofreció se sintió cálida al tacto. Esto no era un sueño. Había renacido antes de poder procesarlo. Mecánicamente, extendí la mano y tomé el regalo. Al segundo siguiente, Victoria se abrió paso entre la multitud, se abalanzó y estrelló el jarrón contra el suelo. Mientras los invitados jadeaban, solo yo vi la determinación en sus ojos. Victoria, ella también había renacido. Entonces, con los dedos blancos por la fuerza de su agarre, apartó con fuerza a Cameron de Rosemary y le estrechó la mano con expresión resuelta. Esta boda se cancela. Me voy a casar con el hombre que realmente amo. Observé con ojos fríos, pero mis palmas aún temblaban ligeramente en comparación con la multitud simplemente asombrada. La expresión de Cameron era un espectáculo. Confusión, shock, pánico, impotencia. Un torbellino de emociones cruzó su rostro. Él recuperó el sentido y trató de apartar su mano de la de Victoria, pero ella lo sujetó con fuerza. Victoria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Cameron, ¿no prometimos envejecer juntos, de la mano? Sus palabras fueron como una chispa en una sartén con aceite. La habitación estalló instantáneamente. El rostro de la madre de Victoria se puso pálido. Se agarró el pecho, casi desmayándose, y rompió a llorar mientras sus familiares la apoyaban. Victoria, ¿qué estás haciendo? Lo soltó ante su grito. Su padre se adelantó y le dio una fuerte bofetada en la cara a Victoria. Ciérrate la boca. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? El golpe hizo tambalearse a Victoria, pero rápidamente y obstinadamente, se puso de pie nuevamente. Ella sacó fríamente el anillo de compromiso de su dedo y lo arrojó al suelo. El anillo de mortaja y espiga, símbolo de nuestro compromiso, hizo un ruido metálico y rodó hasta mis pies. Mamá, papá, lo siento. Por una vez en mi vida, he terminado de escucharte. Cameron y yo ya nos prometimos nuestro amor. No puedo casarme con otra persona. No quiero ser miserable por el resto de mi vida. Quiero vivir para mí. Victoria estaba casi histérica. Ella arrastró a Cameron de la mano y se giró para irse. Cameron miró torpemente a Rosemary, pero finalmente apretó los dientes y siguió a Victoria. El rostro de Rosemary palideció y se desplomó en el suelo. Los compañeros corrieron a ayudarla y la escena se convirtió en caos. Los rostros de mis padres estaban sombríos, silenciosos y con el pecho agitado. Los padres de Victoria parecieron haber envejecido 10 años en un instante. Se inclinaron profundamente, disculpándose con terror. Sinceramente, la niña está confundida. Lamentamos mucho que su familia sea tan generosa. Esto. Agité una mano, respiré profundamente y traté de mantener la voz tranquila. Esta boda ha terminado. Me agaché, recogí el anillo y se lo entregué a mi madre. Mamá, todavía es oro. No dejes que se desperdicie. Tómalo. Haz que lo derritan y conviértelo en un par de pendientes para ti. Los invitados se miraron unos a otros, incapaces de creer mi comportamiento racional, casi frío. No dije nada más y salí de aquella habitación caótica. La luz del sol afuera era tan brillante que casi me cegó, pero se sentía tan cálida como una nueva vida. La noticia se difundió rápidamente. Mis supervisores en el trabajo, entendiendo mi situación, aprobaron proactivamente unos días de licencia para que yo pudiera despejar mi mente. Unos días después, cuando entré a la oficina, oí a mis compañeros susurrar, ¿escucharon? Cameron Price renunció. Al parecer se fugó con Victoria Lewis. Sí, oí que fueron a una ciudad costera y dijeron que iban a emprender su propio negocio. Vaya, debe ser amor verdadero. Mi corazón permaneció completamente quieto. Poco después, solicité un traslado a un instituto de investigación remoto para estudiar y restaurar un complejo de edificios antiguos recién descubierto, alejándome de todo el drama para siempre. Pasaron 10 años y mi vida dio un nuevo paso. Al sumergirme en el mundo académico, me convertí en asesor de doctorado a los 30 años y mi reputación en el campo de la restauración de arquitectura antigua creció. Al principio, a veces pensaba en Victoria y en lo tonto que había sido. En mi vida pasada, para evitar una relación a larga distancia, renuncié a una mejor oportunidad laboral para quedarme en la institución local. Para complementar nuestros ingresos, pasé años trabajando en el campo, expuesto a los elementos, pero nunca recibí una palabra de preocupación de su parte a cambio. Recuerdo que una vez volví enfermo de un viaje de negocios y lo único que me dio fue un tazón de sopa fría y aguada. En cambio, fue su mejor amiga, Rosemary, quien me trajo comida casera después de enterarse. Debería haberme dado cuenta de ello hace mucho tiempo. Ella se preocupó menos por mí que un extraño, pero mi amor ciego me hizo incapaz de criticarla, poniéndole siempre excusas. En esta vida ya no perdería el tiempo intentando complacer a alguien que no lo vale. El camino de la restauración de la arquitectura antigua es largo y difícil. Para atraer más atención a la causa, comencé a hacer videos cortos en línea para compartir conocimientos sobre nuestro patrimonio cultural.
después de varios años de esfuerzo, gané 1 millón de seguidores e inspiré a más jóvenes aspirantes a unirse al campo. Un día, mientras inspeccionaba un templo de la dinastía Min en el campo, recibí una llamada de mi supervisor. La señal en las montañas era pobre y solo pude distinguir que necesitaba regresar a la ciudad inmediatamente para una cena relacionada con la financiación del proyecto de restauración. Creyendo que había novedades sobre nuestra subvención, ni siquiera me molesté en sacudirme el polvo antes de regresar. Cuando llegué a la dirección del restaurante que me envió mi colega, abrí la puerta del salón privado entre un aplauso entusiasta. Los aplausos fueron para 2 personas en el centro de la gran mesa redonda. Eran Cameron Price y Victoria Lewis, a quienes no había visto en 10 años. Cameron vestía un traje, llevaba el cabello peinado hacia atrás y exudaba un aire de presuntuoso éxito. Todos los compañeros sentados alrededor de la mesa brindaban por él. Señor Price, eres un verdadero creador de tendencias al emprender tu propio negocio hace 10 años. ¿Qué previsión? Absolutamente. El señor Price es un pez gordo en la región costera. Actualmente es un filántropo y empresario que desempeña múltiples roles. Cameron agitó la mano en un gesto de falsa modestia, pero sus ojos se posaron en mí. De nada. De nada. Mi pequeño éxito es todo gracias a Victoria. Si ella no hubiera sugerido que fuéramos a la costa en aquel entonces, no habría aprovechado una oportunidad tan grande. Todos siguieron su mirada y se giraron hacia mí con expresiones incómodas. Muchas de las personas sentadas en esta mesa habían presenciado la desastrosa boda de hacía 10 años. Me limité a sonreír levemente y lo saludé, sin ser ni servil ni autoritario. Lo siento, me retrasé en el camino. Cuando Victoria me vio, le tembló la mano y casi dejó caer su copa de vino. Cameron le agarró la muñeca y me miró con una ceja levantada. ¿Cuánto tiempo sin verte, profesor Jones? Me estaba maravillando ante los interesantes giros del destino. Y entonces llegaste. La elección de Victoria en ese entonces cambió el destino de varias personas, ¿no es así? Mis compañeros percibieron la provocación en sus palabras y rieron torpemente, pero nadie se atrevió a responder. Mi supervisor rápidamente calmó las cosas y me dijo que viniera y me sentara. Luego me presentó formalmente, explicándome que Cameron y Victoria tenían la intención de donar una suma de dinero a la Fundación para la Restauración de la Arquitectura Antigua. Asentí ante la noticia, me giré para mirarlos y hablé en un tono distante y educado. Gracias a ambos por su donación. Es un honor para nosotros que el señor Price, después de estar alejado de nuestro campo durante tanto tiempo, todavía tenga el corazón para contribuir a la restauración de la arquitectura antigua. Cameron no esperaba que le agradeciera tan sinceramente. La sonrisa en su rostro se congeló. La atmósfera se volvió un poco tensa. Cameron frunció el ceño levemente, luego forzó una sonrisa y sirvió un vaso lleno de licor fuerte, sosteniéndolo frente a mí. Quería brindar por nuestra amistad pasada y nuestro reencuentro de hoy. El desafío en sus ojos no estaba disimulado. Victoria tiró suavemente de su manga, mirándome con cierta preocupación. Todos sabían que no podía soportar el alcohol y que normalmente no era un bebedor habitual. Tras unos segundos de estancamiento, los demás levantaron rápidamente sus copas para brindar por Cameron, intentando disimular la incomodidad con ruido. Mi supervisor me hizo un gesto para que tomara solo un sorbo. Pensé en el proyecto que llevaba tanto tiempo paralizado por falta de fondos, dejé escapar un suave suspiro y tomé el vaso con ambas manos. El líquido claro se deslizó por mi garganta, un rastro ardiente que quemó mi cuerpo. Mi cara y mis ojos se pusieron rojos al instante. Me sentí inestable al caminar, pero logré decir, me temo que no puedo aguantar el alcohol. Hasta aquí puedo llegar con ustedes esta noche, señor Price. Mi supervisor sabía que estaba en mi límite y rápidamente explicó que había estado fuera trabajando en el campo durante mucho tiempo y que necesitaba llegar temprano a casa. De lo contrario, la señora Jones se preocuparía. Ante esas palabras, Victoria se sobresaltó y abrió mucho los ojos. De repente me di cuenta de que su expresión me resultaba tan familiar. Probablemente fue la misma reacción que tuve en mi vida pasada en el funeral de Rosemary cuando escuché que se iba a casar nuevamente. Pero ahora tenía mi propia vida plena y no tenía ningún deseo de prestar atención a sus sentimientos. Me tambaleé mientras caminaba hacia la entrada del restaurante, con la intención de tomar un taxi para volver a casa. Una figura esbelta y elegante corrió a mi lado y me tomó del brazo. Giré la cabeza y vi los ojos de Victoria llenos de preocupación. Has bebido demasiado. Déjame conseguir un auto para llevarte a casa. No tenía idea de qué estaba haciendo ahora, realizando este acto en este momento. Me sacudí la mano con fuerza y di un paso atrás para mantener la distancia. No hay necesidad. Puedo llegar a casa yo solo. Los labios de Victoria se curvaron en señal de disgusto, pero sus palabras estaban llenas de preocupación. Deja de fingir. Mira tu ropa gastada. ¿Estás pensando en volver a casa andando para ahorrar dinero? Casi me reí a carcajadas. En mi última vida, nunca escatimé en Victoria y los niños, comprándoles todo lo que querían. Pero yo fui frugal conmigo mismo. Después de que se me rompió la bicicleta, ni siquiera podía animarme a tomar el autobús, caminaba los 12 kilómetros que me separaban del trabajo y de vuelta todos los días. Lo que ella no sabía es que en esta vida mi esposa me adora y no me dejaría sufrir ni la más mínima penuria.
Si Cameron no me hubiera obligado a beber, ya habría conducido hasta casa hace mucho tiempo. Victoria se acercó más, intentando tomarme el brazo nuevamente, pero le esquivé. Sinceramente, te hice daño en aquel entonces. Por favor, dame la oportunidad de compensarte. Sacó una tarjeta bancaria. Un dolor de cabeza me latía en las sienes. Decidí ser directo con ella. Ya no tenemos nada que ver y no necesito ninguna compensación tuya. Por favor, aléjate de mí. Ahora tengo esposa y un hijo. Victoria se quedó congelada en el lugar. ¿Un hijo? Su voz estaba llena de lágrimas. Ella me miró con sus hermosos ojos, pero estaban vacíos. Entonces, ahora tienes un hijo. Eso es maravilloso. ¿Puedo ser la madrina del niño? En serio. Por favor, déjame ser la madrina del niño. Te lo ruego. Abrí los ojos de par en par al ver a Victoria, que parecía haber perdido la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba en el suelo, desesperada. Una figura alta salió corriendo y la levantó del suelo. Victoria, ¿estás loca? ¿Qué tonterías estás diciendo? Cameron le apretó el brazo hasta que se puso rojo. Al verme allí, reprimió su ira. Nuestros hijos están en casa, en la ciudad. Estás borracha. Vámonos. Dicho esto, arrastró con fuerza a una Victoria que parecía un zombi. El supuesto reencuentro terminó de forma amarga. Pero, curiosamente, viejos conocidos habían estado apareciendo en los lugares más inesperados últimamente. Mientras acompañaba a mi esposa a un chequeo prenatal, vi una figura familiar que sostenía la mano de un niño en el pasillo. Rosemary Harper levantó la vista, me vio y se quedó paralizada un momento antes de sonreír. Profesor Jones, hola. No esperaba verlo aquí. Quizás porque ambos fuimos víctimas de aquel fiasco de la novia fugitiva hace 10 años. Rosemary fue muy cariñosa conmigo y le dijo a su hijo que me llamara tío. Ahora era mi turno de quedarme sin palabras. En mi vida pasada, Rosemary y Cameron nunca tuvieron hijos, por eso habían adoptado a Julián y Susana, criándolos casi como suyos. Victoria me había mencionado entonces que algo andaba mal con el cuerpo de Rosemary, que no podía quedar embarazada. En esta vida, no se había casado con Cameron, pero sí había concebido y dado a luz con éxito. ¿Sería posible? Pero era una pregunta demasiado personal, así que simplemente sonreí y elogié a su adorable y bien portado hijo. Cuando Rosemary vio que yo estaba allí con mi esposa, se llenó de emoción. En realidad, todo depende del destino. Por suerte, esa pareja de tortolitos terminó junta en aquel entonces. De lo contrario, habríamos sido los desafortunados. La miré confundido. Rosemary parecía sorprendida. No lo sabe, profesor Jones. Cuando Victoria rompió con su familia y se fugó con Cameron, la madre de Cameron se puso tan furiosa que la golpeó brutalmente hasta dejarla en el hospital. La llamó zorra por alejar a su hijo de su trabajo estable. Entonces, Victoria quedó herida y por eso no podía tener hijos. Entonces, ¿por qué Cameron dijo que tenían hijos? Estaba completamente desconcertado. Rosemary se encogió de hombros, su labio en una mueca de desprecio. Más tarde, la madre de Cameron no pudo imponerse a su hijo, así que consiguió un remedio casero especial para tener hijos varones y mejorar la salud de Victoria. Era el destino, supongo. Una buena intención con un resultado desastroso. Dejó a su nuera completamente estéril. Mi corazón latía con fuerza. Nunca hubiera imaginado que tanto se escondiera bajo las lágrimas de Victoria aquella noche. Todo tenía sentido ahora. En nuestra vida pasada, debió haber sido Rosemary quien fue sometida a las buenas intenciones de su suegra, dejándola sin hijos. Con razón nunca mencionaron a la madre de Cameron. Pero algo seguía sintiéndose mal. No pude evitar expresar mi confusión, pero el propio Cameron dijo que sus hijos estaban en la ciudad. Rosemary se rió y luego, significativamente, levantó 3 dedos. 3 hijos ilegítimos y obligó a Victoria a aceptarlos. Y esos son solo los 3 niños que trajo a casa. ¿Quién sabe cuántos más estarán dispersos por ahí? Estaba demasiado aturdido para hablar. Mi esposa salió de la consulta y corrí a su encuentro. La mirada de Rosemary se posó en la barriga embarazada de mi esposa. Luego miró a su propio hijo y comentó con un toque de ironía. Ambos tuvimos que despedirnos de la persona equivocada antes de poder conocer a la indicada. Si Victoria viera lo bien que tratas a tu esposa, probablemente se arrepentiría profundamente, ¿no? Como para demostrar las palabras de Rosemary, esa noche, tarde, me despertó una llamada de un número desconocido. Para no despertar a mi esposa, salí de puntillas al balcón para contestar. Los sollozos desgarradores de Victoria llegaron por el auricular, rompiendo la tranquilidad de la noche. De verdad, estoy tan indefensa. No sé a quién más acudir. ¿Puedes bajar a verme un momento? Fruncí el ceño, profundamente molesto porque había encontrado mi dirección. Victoria, ya no eres una niña. No actúes por impulso. Te he dicho muchas veces que no tenemos nada que ver. Si vuelves a acosarme, llamaré a la policía. Victoria no me escuchaba, solo sollozaba y me suplicaba repetidamente que la dejara verme. Respiré hondo varias veces,
temiendo que subiera las escaleras y asustara a mi esposa embarazada. Finalmente me cambié de ropa y bajé. El aire nocturno era fresco. Victoria estaba bajo una farola, vestida con poca ropa. Cuando me vio, sus ojos se pusieron pálidos y las lágrimas le corrieron por la cara. Sincera pronunció mi nombre con voz entrecortada, queriendo correr hacia mí, su voz temblaba tanto que era casi inaudible. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. En esta vida y en la anterior, fui ciega al haberte abandonado. Me mantuve firme, empujándola para mantener la distancia. Estás borracha. Es demasiado tarde. Deberías llamar a Cameron para que venga a buscarte. Negó con la cabeza y dio un paso adelante, tambaleándose, agarrándome del brazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su rostro era una máscara de arrepentimiento. Sincera, me amabas tanto. Por favor, dame una oportunidad más, ¿de acuerdo? Sé que te lastimé, pero lo lamento. De verdad sé que me equivoqué. Mi rostro se endureció y rápidamente solté el brazo. Victoria, el destino nos dio una oportunidad. Aprovechaste esa oportunidad para elegir a Cameron. El mundo no gira en torno a ti. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Aún te queda una larga vida por delante. No deberías ahogarte en el pasado. Me miró fijamente y soltó una risa desesperada. Era la primera vez desde nuestro reencuentro que la miraba a la cara. Tenía poco más de 30 años, y aunque estaba bien cuidada, no podía ocultar el cansancio y la desesperación. Había elegido a Cameron en esta vida, y parecía que las cosas no le habían ido nada bien. Pero no sentí ni una pizca de lástima, solo la miré sin comprender, preparándome para irme. Pero Victoria de repente se puso frenética, llorando mientras caía de rodillas y me abrazaba las piernas. Sinceramente, no te vayas. Por favor, no me dejes. No necesito un título. Me divorciaré de Cameron, traeré mi dinero y volveré contigo. ¿De acuerdo? Tu esposa, tu hijo, puedo mantenerlos. Tengo muchísimo dinero. Ahora, voy a pedir el divorcio inmediatamente. Justo cuando terminó de hablar, una fuerza poderosa la arrancó de mí. El agudo sonido de una bofetada fue seguido por el rugido furioso de Cameron. Así que por fin los atrapo, adúlteros. Victoria, perra, ¿te atreves a engañarme? Una brillante huella roja apareció al instante en la mejilla de Victoria. Se aferró al rostro en silencio, con la mirada fija en Cameron, con una fría y sombría indiferencia. Tienes el descaro de mirarme fijamente. Cameron la pateó brutalmente en la espalda baja, cada golpe con toda su fuerza. Pronto estaba acurrucada en el suelo, con sangre goteando por la comisura de su boca. Pero ignoró a Cameron, simplemente me dedicó una sonrisa trágica. Verás, sincero, este es el precio que estoy pagando por mi decisión. Las venas del cuello de Cameron se hincharon. Levantó el puño para golpearla de nuevo. Zorra, todavía te atreves a coquetear con él delante de mí. Te mataré. Tú. No pude soportarlo. Di un paso adelante para detener a Cameron y evitar que continuara la agresión. Lo aparté de un empujón. Jadeaba con fuerza, señalándome con saña. Sincero, sabía que me guardabas rencor. Nunca te rendiste, y ahora estás incitando a Victoria a divorciarse de mí para que puedan escaparse juntos. ¿De verdad? Ja. Grabé toda esta escena. Ya puedes esperar a ser humillada públicamente. Blandió su teléfono con una sonrisa en la cara. Y gracias por este pequeño espectáculo, Victoria. ¿Crees que puedes irte sin que nadie escuche esto? Victoria habló débilmente. Cameron, no decidiste hacer esto hoy, ¿verdad? ¿Qué te crees? Cameron resopló, con los ojos llenos de desprecio. Hace 10 años, si no me hubieras dicho que habías renacido y que nos haríamos ricos si nos íbamos a la costa, ¿crees que habría dejado mi trabajo estable para casarme contigo? ¿Quién te crees que eres? Por suerte, mi apuesta salió bien. Si no, ¿quién perdería tantos años con una gallina estéril como tú? Y ahora tengo amantes e hijos por todas partes, y puedo echarte y disfrutar yo solo de todo este dinero infinito. Es perfecto. Los labios de Victoria temblaron. Bajó la cabeza y se echó a reír suavemente. Cuando volvió a levantar la vista, tenía los ojos enrojecidos, pero no había lágrimas. Ignorando el dolor insoportable, Victoria se puso de pie con dificultad, con voz serena. Bien, ya que hemos llegado a esto, no lo compliquemos, Cameron. Me miró fijamente, pero sus palabras eran para él. Vámonos. Me iré voluntariamente sin nada. Nos divorciaremos de inmediato. Solo tengo una condición. No me molestes más. Los ojos de Cameron brillaron de sorpresa. Luego apretó los puños con ira. Ah, así que es porque sientes lástima por tu amante, ¿verdad? No te preocupes. Mientras te divorcies de mí discretamente, no tengo nada en contra de él. No hay necesidad de molestarte con una tía como él. Como una muñeca rota, Victoria dejó que Cameron la arrastrara.
Sus figuras, desapareciendo en la oscuridad, comenzaron a fundirse con el recuerdo de aquella noche bajo la lluvia torrencial de mi vida pasada. Solo que esta vez, al final del camino, Victoria giró la cabeza, con la mirada desolada. Me dijo 2 palabras en silencio. Las vi con claridad. Dijo, lo siento. Una repentina y siniestra premonición me invadió. A la mañana siguiente, temprano, el timbre sonó con fuerza. Abrí la puerta y me encontré con policías de pie, con expresiones serias. Señor Jones, anoche hubo un accidente de coche mortal cerca. Los 2 ocupantes murieron en el lugar. Nuestra investigación muestra que los fallecidos, Cameron Price y Victoria Lewis, lo visitaron poco antes del incidente. Necesitamos que coopere con nuestra investigación y nos diga qué sucedió anoche. Se me encogió el corazón. Un accidente de coche. ¿Qué pasó? El agente frunció los labios, con el rostro serio. El vehículo perdió el control y se precipitó por un precipicio. Ambos ocupantes murieron en el acto. La causa del accidente fue la pasajera, la señora Lewis, quien deliberadamente inició un conflicto, haciendo que el conductor perdiera el control del volante. Me quedé paralizado, con la imagen de la última mirada de Victoria destellando en mi mente. Había aceptado el divorcio con tanta docilidad, había seguido a Cameron con tanta obediencia. ¿Sería posible que ya hubiera decidido llevárselo consigo? La policía me exoneró rápidamente de cualquier implicación. Al mismo tiempo que me traían los resultados de su investigación, la abogada de Victoria llegó a mi oficina. Me dijo que, en su testamento, Victoria había donado todos sus bienes a la Fundación para la Preservación e Investigación de la Arquitectura Antigua. Me giré y miré las nubes blancas en el cielo por la ventana, con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Ella lo había puesto todo de una manera tan definitiva y resuelta. Sin embargo, dejó tras de sí un agradecimiento teñido de culpa por la causa que amaba. Abrí la ventanilla y dejé que el viento se llevara todas las penas de esta vida y de la última.